Bueno, ahora vamos a tratar de introducirnos ya en la físico-química y bueno, vamos a pensar un poquito cuál es el objetivo de la física química. La física química en realidad es una parte de la química o es un área dentro de la química que intenta comprender los procesos físicos y químicos con el fin de poder predecirlos y controlarlos. O sea, intenta predecir y controlar. Y dentro de la rama de la físico-química hay dos variables. Una es la termodinámica, que es lo que vamos a ver nosotros, y la otra es la cinética química. Pues la cinética está vinculado con por supuesto, la velocidad de reacciones, etc. Y dentro de la termodinámica, lo que vamos a ver es, más que nada, tratar de estudiar la posibilidad de que una reacción ocurra o no, y por otro lado también cómo es la relación entre la energía, ¿no? O sea, la energía se relaciona con el calor y también con el trabajo. Si bien uno puede pensar, o de hecho uno lo puede interpretar como que energía, calor y trabajo tiene una misma esencia, entre comillas, tenemos que saber diferenciar cuáles son las diferencias tal vez un tanto sutiles, ¿sí? Entre calor, trabajo, energía, etc. Y por supuesto todo esto va a ocurrir dentro de un sistema. Y entonces, ¿qué es el sistema? Es la porción del universo en estudio. O sea, es una porción del universo en estudio, que se va a estudiar. Muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar profundizando los conceptos, que de hecho son importantísimos. Bueno, vamos a seguir profundizando con algunas ideas y conceptos importantes. El sistema es una porción del universo que se va a estudiar, que se va a investigar. Y lo que está por fuera del sistema lo vamos a denominar lo que está alrededor, ¿sí? Los alrededores o el entorno. Y esta línea, ¿sí? Que podríamos pensar que es imaginaria, lo podemos denominar o lo denominamos límite. Entonces, el universo es igual a lo que sería el alrededor o el entorno más, ¿sí? El sistema más el límite. Esto que lo podríamos representar simbólicamente así, es lo que me va a constituir el todo en estudio, ¿sí? Sistema, el límite, es lo que justamente va a separar al sistema del entorno o lo que está alrededor del sistema, y la sumatoria de todo se conoce como universo.
Ahora, vamos a ver cómo puede interactuar el sistema y su alrededor, ¿no? A través del límite, ¿no? Por supuesto. O sea, cómo pueden ser los límites de nuestro sistema. Los límites de un sistema en estudio pueden ser permeables, en donde va a haber intercambio de materia, o se intercambia materia. Muy bien. Puede ser impermeable, entonces, cuando un sistema es impermeable, no hay intercambio de materia. No hay intercambio de materia. También puede ser diatérmico, en los sistemas diatérmicos hay intercambio de calor. Hay intercambio de calor. Y en los límites, que son adiabáticos, no hay intercambio de calor. O sea, fíjense en que los límites lo podemos clasificar para estudiarlo mejor de 4 formas. Vamos a correr la cámara. Entonces, el límite permeable, intercambia materia. Impermeable, no hay intercambio de materia. Diatérmico, intercambio de calor. Adiabático, no hay intercambio de calor. Esto tiene que quedar muy claro. Esto con respecto a los límites, porque ahora vamos a hablar cómo podemos clasificar los sistemas, ¿sí? Que es en general lo más habitual, lo que más está escrito en la literatura. Bueno, ahora nos vamos a introducir ahora con el sistema, no con el límite, sino con el sistema. Seguramente ya lo conocerán, puede ser abierto, puede ser cerrado o puede ser aislado. Entonces, si el sistema es abierto, hay intercambio de materia y energía. Intercambio de materia y energía. Si es cerrado, solamente hay intercambio de energía. Y si es aislado, no intercambia ni materia ni energía. No hay intercambio de materia ni energía. Bueno, por ejemplo, un sistema abierto podría ser un ser vivo, ¿sí? Nosotros intercambiamos energía y materia con el entorno. Un sistema cerrado solamente intercambia energía. Podría ser, por ejemplo, un sistema, ¿sí? Formado, por ejemplo, por un gasógeno con una válvula cerrada. Podemos pensar, por ejemplo, en un tubo de gas cuya válvula está cerrada, entonces no va a haber intercambio de materia porque el gas no se escapa, pero sí energía porque el sistema en realidad al estar cerrado tiene contacto con el entorno. O sea, el gas
después de un determinado tiempo, por supuesto que va a tomar y va a adquirir la temperatura del entorno hasta el equilibrio térmico. Y un sistema aislado se podría pensar en un sistema que podría pensarse en un termo, ¿sí? Pero, por supuesto, no son sistemas aislados completamente porque, en definitiva, por más que uno intente hacer un aislamiento en un termo, piensen ustedes que algo siempre de calor pierde el sistema, pero se pueden lograr sistemas aislados en condiciones particulares, ¿no? En laboratorio, etc. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades de sistemas. Si las propiedades del sistema se utilizan para describir al sistema, entonces se la utilizan para describir al sistema y se clasifica o se clasifican en intensivas y extensivas. Estos seguramente son términos muy conocidos, pero bueno, lo vamos a aplicar a la termodinámica, ¿no? O sea, las intensivas es una magnitud independiente de la extensión del sistema, como por ejemplo la presión, como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo la tensión superficial, como por ejemplo la densidad, ¿sí? Etcétera. Bueno, sabemos que el punto de ebullición, etcétera, son propiedades intensivas también, ¿no? Y las extensivas, la magnitud es dependiente de la extensión del sistema, como por ejemplo la masa, el volumen, ¿sí? Son propiedades extensivas. Muy bien, con respecto a esto, es simplemente para poder clasificarla. Es importante clasificar porque cuando clasificamos podemos interrelacionar ideas, contenidos en termodinámica. Es una manera de ordenar, ¿sí? Es una manera de ordenar todas las ideas y los conceptos. Bueno, muy bien. El estado de un sistema. ¿Qué sería el estado de un sistema? Es lo que queda definido por una propiedad extensiva y un conjunto de propiedades intensivas. Como por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 2 mol de, no sé, de nitrógeno. Entonces, estos 2 mol de nitrógeno en realidad es una propiedad extensiva, porque es una cantidad de materia. Ahora, si estos 2 mol de nitrógeno se encuentran en estas condiciones de presión, pensemos en 2 atmósferas y una temperatura de 300 Kelvin, estas dos propiedades son intensivas. ¿Sí? Entonces, el estado de un sistema queda definido por una propiedad extensiva, ¿sí? Que tiene que ver con la cantidad, y un conjunto de propiedades intensivas. Un conjunto. Bueno, ahora vamos a introducirnos en una idea importantísima que es la función de estado. O sea que una función de estado depende únicamente de los estados inicial y final. Lo podemos representar así. Vamos a ver este gráfico, en donde acá tengo la presión y acá tengo el volumen. Vamos a ver
la situación siguiente. Vamos a suponer que estamos en este punto. O sea, en el punto A. En el punto A, ya las condiciones de presión y volumen ya nos dan un parámetro, entre comillas, de la energía que tiene el sistema en el punto A. Entonces, el sistema puede variar desde el punto A hacia el punto B por un camino, ¿sí? Puede variar por otro camino, etc. O sea, es independiente de la trayectoria, ¿sí? O sea, no depende de la trayectoria del estado inicial y del final. O sea que yo puedo tener un sistema en condiciones A para que pase a B y desde B para que vuelva hacia ¿dónde? Hacia A, ¿sí? Pero observen ustedes que no importa cómo es la trayectoria de un sistema en ciertas condiciones y en otras, sino lo que importa es las condiciones en el punto A y en el punto B. O sea, que si un sistema gasta cierta energía desde A hacia B, va a gastar la misma cantidad de energía desde B hacia A. A eso se refiere. O sea que la función de estado depende únicamente de los estados inicial y final. O sea, no dependen del camino seguido por el sistema durante el cambio. Y matemáticamente corresponde a una diferencial exacta. Entonces, dicho esto, podemos decir que son funciones de estados o funciones de estado por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura, ¿sí? La energía interna, la entalpía, la entropía y la energía libre. Presión, volumen, temperatura, energía interna, entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Estos conceptos los vamos a ir desarrollando, así que nadie se asuste. Y pensemos cuáles no son funciones de estado. No son funciones de estado. No es función de estado, por ejemplo, el calor y el trabajo. Bueno, muy bien. ¿Qué es entonces la energía de un sistema? La energía de un sistema la podemos definir así. Es una medida de la capacidad de ceder trabajo o calor. O sea, la energía se puede convertir en calor o en trabajo. Calor, a partir de ahora lo vamos a denominar con la letra Q y trabajo con la letra W. Por supuesto que el calor puede ser positivo y negativo y el trabajo también. Eso lo vamos a ver en breve. Bueno, ahora, ¿qué es el calor? El calor Q. El calor Q lo vamos a definir sencillamente como la transferencia de energía. O sea, es la transferencia de energía desde una zona de mayor a otra de menor temperatura.
desde una zona de mayor a otra de menor temperatura. O sea que podemos decir que el calor no es estático. ¿Sí? El calor no se almacena, sino que el calor es flujo. ¿Sí? Es flujo. O sea que si yo tengo un sistema A, por ejemplo, a 200 grados Celsius, acá tengo, por supuesto, un límite y se permite transferencia de calor, y acá tengo un sistema B. A 100 grados Celsius, lo que va a ocurrir es que el calor se va a transferir desde el sistema A hacia el sistema B. ¿Hasta cuándo? Hasta que exista un equilibrio térmico, ¿sí? Hasta que la temperatura del sistema A y B sean iguales. Después podemos hablar sobre conceptos microscópicos del calor, microscópico molecular, ¿no? Porque el calor está más asociado al caos molecular. Bueno, ahora vamos a detenernos en este concepto importante que es la capacidad calorífica. Bueno, muy bien. ¿Qué es la capacidad calorífica? Es la relación entre el calor, o sea, es la relación entre el calor diferencial de Q, o sea, cambio de calor, entre un factor que lo vamos a denominar C mayúscula, que es la capacidad calorífica, por el diferencial de temperatura, el delta T, ¿sí? Muy bien. Este factor es un factor de intensidad, o sea que es la diferencia de temperatura, por ejemplo, entre dos cuerpos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la capacidad calorífica? Es la relación entre el calor transferida al sistema y la variación de temperatura resultante. Bueno, otro concepto importantísimo, trabajo. El trabajo es la aplicación de una fuerza a lo largo de una distancia. O sea, la aplicación de una fuerza a lo largo de una distancia. Observen ustedes que en física seguramente lo habrán visto que, bueno, diferencial de trabajo, o sea, la variación de trabajo, vamos a denominarlo así para que me comprendan, es igual a la fuerza por el diferencial de distancia, ¿sí? Lo represento con una X, o sea, este es el factor extensivo y esta es es el factor intensivo, es la fuerza directriz del cambio, ¿sí? Normalmente nosotros a la fuerza la denominamos, la representamos con una unidad llamada Newton, ¿sí? Y la distancia podemos usar la unidad metro, ¿no? O sea que Newton por metro nos va a dar una unidad que se denomina Joule, ¿sí? Bueno, acá podríamos hacer un pequeño desarrollo, ¿no? Sencillito. Nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces la masa, que es una propiedad, digamos, es una magnitud que no es derivada, ¿sí? La masa por la aceleración, que es la variación de velocidad en función del tiempo,
¿sí? Esto podría continuar así. Masa, variación de velocidad es variación de espacio sobre tiempo. O sea que las dimensiones físicas de la fuerza es masa por, ¿sí? Tenemos delta X, que es distancia, ¿sí? Sobre denominador tiempo, tiempo cuadrado, ¿sí? Para la fuerza estamos hablando. Voy a bajar la cámara. Ahora, como el trabajo es fuerza por diferencial de distancia X, ¿sí? Acá para determinar el trabajo tendríamos que multiplicar todo esto, que tienen dimensiones de ¿qué? De fuerza por la distancia. Entonces observan ustedes que las dimensiones físicas del trabajo, va a ser masa multiplicado distancia por distancia, ¿sí? Distancia al cuadrado dividido tiempo cuadrado. Estas son de alguna manera las dimensiones las dimensiones físicas del trabajo y de la energía. Masa, espacio al cuadrado dividido tiempo cuadrado. Después, dependiendo de la unidad que uno utilice, va a ser joule, ergio, etc. Pero era simplemente para que observen cómo nosotros podemos desarmar esta fórmula y bueno, llegar a esto, ¿no? Bueno, esto es sumamente importante, la convención de signos que ha cambiado. Y bueno, en la bibliografía que nosotros usamos vamos a utilizar esta convención. O sea, tenemos trabajo, tenemos calor, tenemos trabajo, ¿sí? Ahora, si el trabajo es realizado sobre el sistema, el trabajo es mayor a 0. O sea, el trabajo, ¿qué signo va a tener si es mayor que 0? Positivo. Ahora, si el calor es entregado al sistema, ¿sí? El calor es entregado al sistema, Q va a ser positivo, ¿sí? Porque el sistema gana calor. En este caso el sistema gana trabajo. Ahora, ¿qué sucede cuando el sistema pierde calor? Q va a ser menor a 0. Por lo tanto va a tener un signo negativo. Esto es cuando, por ejemplo, dejamos un vaso, no sé, con mate cocido caliente o con leche caliente y se enfría, porque el entorno tiene una temperatura menor. Entonces, pierde calor el mate cocido, ¿sí? Por decir cualquier cosa, nombrar un sistema. Y entonces el delta Q va a ser negativo. Y con respecto al trabajo, por ejemplo, cuando el trabajo es menor a 0, también va a tener un signo negativo, ¿sí? O sea, cuando el sistema pierde trabajo, el signo es negativo. Cuando gana trabajo, es positivo. Cuando el sistema gana calor, Q es positivo. Cuando pierde, Q es negativo. Esto es importantísimo. Observen ustedes que lo siguiente, en un trabajo, ¿sí?, de expansión, cuando el sistema se expande, ¿sí? Cuando el sistema se expande, el trabajo
el trabajo va a tener un signo negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema realiza un trabajo hacia dónde, hacia los límites, hacia el entorno, y entonces pierde trabajo. El sistema pierde trabajo porque se expande. Cuando el sistema se comprime, el sistema gana trabajo, ¿sí? Entonces se comprime. O sea que en una compresión siempre el trabajo va a ser positivo. Y en una expansión siempre el trabajo va a ser negativo. Bueno, ahora vamos a ver las distintas trayectorias de la compresión y expansión. En el caso de la expansión, cuando tenemos una expansión libre, significa que la presión externa, o sea, la que está por fuera del sistema, es igual a cero. Esto lo podríamos más o menos comparar con llevar un sistema, digamos, al espacio exterior, donde la presión es cercana a cero, y por supuesto como el entorno tiene una presión casi cero, lo que va a ocurrir es que el sistema, si lo abrimos, lo que va a ocurrir es que se va a expandir libremente. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una expansión irreversible? La presión externa es constante. Y cuando la expansión es reversible, la presión externa es igual a la presión interna. Esto hay que trabajarlo, miremos la bibliografía, tratemos de comprenderlo. Expansión libre, la presión externa es cero. Expansión irreversible, la presión externa es igual, es constante, ¿sí? Siempre se mantiene constante. Y en una expansión reversible, la presión externa es igual a la presión interna. Atento y atenti con esto. Bueno, vamos a ver matemáticamente la primera ley, ¿no? La variación de energía interna, nos acordamos que la energía interna es la sumatoria de todas las formas de energía que puede tener un sistema, ¿sí? Se va a reducir a simplemente a decir que es igual al calor, ¿sí? Nos acordamos que el calor no es una función de estado, más el trabajo del sistema. O sea, observamos lo siguiente. La variación de energía interna es una función de estado, pero el calor y el trabajo no. ¿Sí? Ahora miremos y vamos a detenernos acá. En un proceso termodinámico yo puedo tener un sistema 1 y un sistema 2. O sea que acá voy a tener una energía interna 1 y una energía interna 2. Entonces, ¿en cuánto varió la energía interna? Y bueno, la variación de energía interna va a ser igual a la energía interna del sistema 2 menos variación interna del sistema 1. Ahora, si el sistema es cíclico, obviamente que en un proceso cíclico no va a haber variación de energía interna, o sea, no va a haber, va a ser igual a cero, ¿sí? Porque entonces estaremos diciendo que parte de la energía se destruye, o sea, desaparece. La energía jamás desaparece, la energía siempre se transforma de una forma, de un modo hacia otro, pero nunca se pierde, sino que se transforma. Ese sería el postulado más conocido. Ahora vamos a volver a la capacidad calorífica,
¿sí? Pero no vamos a hacer un desarrollo extenso de esto que nos llevaría mucho tiempo para el video, ¿no? Pero ustedes lo podrán profundizar en la bibliografía. ¿Sí? Para calcular la capacidad calorífica, o sea, el CP significa capacidad calorífica a presión constante. Y va a depender si el gas es monoatómico o si el gas es diatómico. Entonces, tenemos un CP para un gas monoatómico, podría ser el helio, por ejemplo, o diatómico, por ejemplo, el hidrógeno. Entonces, es el CP para un gas monoatómico. El CP para un gas monoatómico se calcula así: 5 medio por R. Y el CP para un gas diatómico es 7 medio por R. R es la constante de los gases ideales. R. Esto es una aproximación al valor del CP, ¿sí? Entonces, ¿qué es el CP? Es la capacidad calorífica a presión constante, y también tenemos el CB. Entonces, el CB es la capacidad calorífica a volumen constante para un gas monoatómico, como por ejemplo el helio, ¿sí? El CB, por ejemplo, para el helio lo calculamos 3 medios por R. Y el CB para un gas diatómico como el hidrógeno es 5 medios por R. ¿Sí? Entonces, la capacidad calorífica, que ya lo vimos anteriormente, para los gases, la podemos encontrar como CP o CB. Si es monoatómico, lo calculamos de esta manera. Si es diatómico, el CP de esta forma. Y para el CB, respectivamente. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver las funciones termodinámicas para los distintos procesos, ¿no? Funciones termodinámicas para distintos procesos. Muy bien. El proceso puede ser isotérmico, el proceso puede ser isobárico, el proceso puede ser isocórico y el proceso también puede ser adiabático. Estos son los procesos que nosotros vamos a ver. Entonces, proceso isotérmico, lo que se mantiene constante es la temperatura. O sea, temperatura constante. En el isobárico la presión es constante, en el isocórico el volumen es constante, y los procesos adiabáticos son procesos en el cual no hay intercambio ni de materia ni de energía. Muy bien. Ahora lo que nosotros vamos a tratar de comprender y de interpretar, vamos a hacer un intento, es de conocer los gráficos o reconocer los gráficos de estos sistemas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar un gráfico. En este caso es un
se va a cumplir un ciclo. Un ciclo. Es importante que esta parte del video, como todas, la vuelvan a mirar el video, lo vuelvan a mirar para poder comprender bien, entender bien, conocer bien cómo se interpreta un gráfico, ¿sí? Porque acá está la clave para poder resolver los ejercicios y para poder también comprender las ideas que están implícitas en el gráfico, ¿sí? Porque esto es la representación de distintos procesos, ¿sí? Acá estamos representando distintos procesos. Por supuesto tengo el proceso en el punto A, esta flechita me va a decir que se dirige al punto B, del B flechita se dirige al C, del C al D y del D vuelve hacia ¿dónde? Hacia A. Acá por supuesto por el primer principio no hubo ningún tipo de pérdida de energía, ¿sí? Esto es presión, esto es volumen en litro, esto es presión en kilopascales, puse valores más o menos con números enteros para simplificar la explicación. Bueno, muy bien. Por otro lado, es importante interpretar los colores. Lo que está en color verde, esta línea punteada, me va a indicar la temperatura en ese punto. O sea que la temperatura en el punto D, por ejemplo, es de 3000 Kelvin. Sin embargo, en el punto B es de 600 Kelvin. En el punto C es de 300 Kelvin. Y lo que está en azul representa el volumen. Nosotros sabemos que P por B es trabajo, ¿no? Muy bien. Observen y vamos a ver distintas maneras de interpretarlo. Si yo voy desde D hacia A, fíjense que el volumen parte de 137 litros y después termino con 24 litros. Esto quiere decir que hay un trabajo de ¿qué? De compresión. ¿Sí? O sea, el sistema gana trabajo, o sea que el W va a ser positivo en el caso de que lo calculemos. No sabemos el valor porque no estamos implementando ninguna fórmula, pero sabemos el signo. Muy bien. Si el sentido hubiese sido inverso, o sea, de A hacia D, fíjense en que en el punto A tenemos 24 litros y en el punto D tenemos 137 litros. ¿Esto qué significa? Que el gas se expande, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo. ¿Sí? Lo dejamos como inicialmente estuvo. Ahora, analicemos el punto C hacia D. En el punto C, el volumen es de 137 litros. Y en el punto D también es de 137 litros. Por lo tanto, lo que no hubo acá es un cambio de ¿qué? De volumen. Por lo tanto, de C hacia D es un proceso isocórico. En consecuencia, desde D hacia A, si bien es un trabajo de compresión, observen que acá la presión ¿cómo se mantiene? Constante. O sea, tengo 200 kilopascales desde D hacia A. Entonces, la presión se mantuvo constante. En consecuencia, el proceso de D hacia A es un proceso isobárico. Muy bien. Vamos a continuar ahora con las curvas. Esta curva se denomina isoterma, ¿sí? Quiere decir que es un proceso isotérmico.
Siempre que ustedes tengan una curva de esta naturaleza y que la temperatura se mantenga constante, fíjense en que acá la temperatura en el punto B, ¿cuánto vale? 600 Kelvin. Quiere decir que en el punto A también tiene un valor de 600 Kelvin, ¿sí? O sea, desde A hacia B es un proceso isotérmico a 600 Kelvin, ¿sí? Pero es un proceso isotérmico que a su vez también es un trabajo de ¿qué? De expansión, porque en el punto A, ¿qué volumen tenemos? 24. Y en el punto B, 50. O sea, se expande isotérmicamente hasta el punto B a 600 Kelvin. Ahora, ¿cómo hace el sistema para mantenerse a 600 Kelvin y poder expandirse? Tiene que ganar calor, ¿sí? No hay otra forma. O sea, la temperatura se mantiene constante, se expande, pero tiene que ingresar calor al sistema. ¿Por qué? Porque si no ingresa calor, lo que va a ocurrir es que la temperatura va a disminuir. Ahora, en el punto B, que tenemos un volumen de 50 litros, en el punto C tenemos un volumen de 137 litros. Hay también una expansión, pero observen ustedes que también es una curva que desciende más, y observen también cómo baja la presión, ¿sí? De 100 kilopascales en el punto C tenemos 20, con una temperatura que desciende, o sea que no es isotérmica, ¿sí? Porque la temperatura baja de 600 a 300, ¿sí? El gas se expande y también me baja rápidamente la presión. Este tipo de proceso se denomina adiabático, ¿sí? Entonces, pensemos lo siguiente. De A hacia B es isotérmico. De B hacia C es adiabático, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura baja, desciende la presión y fíjense que la curva, ¿sí? Se pronuncia mucho más. Ahora, ¿por qué baja la presión? Baja la presión porque justamente como al sistema no ingresa calor, la energía interna es utilizada para expandirse, ¿sí? Perdiendo presión, obviamente. Muy bien. Ahora, de C hacia D, lo que se mantiene constante es el volumen. Por lo tanto, va a ser un proceso isocórico. Y de D hacia A, lo que se mantiene constante, ¿qué es? La presión. Por lo tanto, de D hacia A, ¿cómo se va a denominar el proceso? Isobárico. Y acá tenemos los procesos antes mencionados y los porqué de la forma del gráfico. Hay muchos análisis para hacer acá, ¿sí? Y, estamos pensando en los más importantes, y por supuesto podemos calcular en cada punto, por ejemplo en el punto A, por decir algo, puedo calcular su energía interna, puedo calcular su variación de calor, puedo calcular el trabajo y puedo calcular su variación de entalpía. Por supuesto, hay fórmulas que me van a permitir calcular estas variables, ¿sí? Calor, trabajo, energía interna y entalpía para cada uno de los procesos. Siempre que tengamos que resolver los problemas hay que mirar muy bien el gráfico
para saber de qué tipo de proceso estamos hablando. Bueno, ahora por último lo que vamos a ver es cómo vamos a calcular los distintos procesos. Vamos a comenzar con el proceso isotérmico. Si nos acordamos que el gráfico, ¿sí?, P versus volumen es esta curva. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo, lo que tengo que hacer es calcular justamente el área, ¿sí?, que está por debajo de la curva. O sea, tenemos que calcular la integral definida en dos puntos, en este volumen final y en este volumen inicial. Ahora, nosotros no vamos a hacer un gran desarrollo de integrales. La fórmula para calcular el trabajo en un proceso isotérmico, ¿sí?, o sea, el trabajo va a ser igual a menos el número de moles que exista en el sistema por R, que es la constante de los gases, por la temperatura del sistema, por el logaritmo natural del volumen final dividido el volumen inicial. Esta fórmula se llega por medio de una integral definida en estos dos puntos, ¿sí? Muy bien, el calor en un proceso isotérmico va a ser igual a menos el trabajo. O sea, si el trabajo nos va a dar positivo, el calor va a ser negativo, ¿sí? La variación de energía interna va a ser igual a 0 porque no hay variación de temperatura. La energía interna está en función siempre de la temperatura. Cuando no hay variación de temperatura, la energía interna es 0. Muy bien. Ahora, la entalpía, que es delta H, también vale 0. Estas son las fórmulas para un proceso isotérmico. Bueno, en un proceso isobárico, como ya dijimos, lo que se mantiene constante es la presión. Y entonces, para calcular, por ejemplo, el trabajo, lo que tenemos que conocer es la superficie que está por debajo de esta recta. En consecuencia, el trabajo va a ser igual a menos presión por variación de volumen. Muy bien. En el proceso isobárico, la cantidad de calor va a ser igual a número de moles por el Cp por la variación de temperatura. Ahora, la variación de energía interna para un proceso isobárico va a ser igual a N por Cb por delta T. Y la variación de entalpía va a ser igual a N por el Cp por el delta T. La entalpía es un proceso que se lleva a cabo a presión constante. En un proceso isocórico, al proceso isocórico lo podríamos representar así, por ejemplo. Entonces, en un proceso isocórico lo que se mantiene constante es el volumen, por lo tanto no hay ningún tipo de desplazamiento, ¿sí? No hay desplazamiento de nada. En consecuencia, el trabajo vale 0. No hay movimiento, ¿sí?, del sistema, o sea, no hay un desplazamiento. Ahora, el calor en un proceso
isocórico va a ser igual al número de moles por el Cb por el delta T, ¿sí? Por la variación de temperatura. La variación de energía interna va a ser igual a N por Cb por delta T. Observen ustedes que el calor y la variación de energía interna se calculan con la misma fórmula. Y en un proceso isocórico, la entalpía va a ser igual a N por el Cp, acuérdense que es el calor ganado a presión constante por delta T. Y así calculamos las distintas variables en un proceso isocórico. Muy bien, ahora en un proceso adiabático, nos acordamos que ¿sí? Se pronuncia mucho más, hay variación de temperatura y una gran variación de ¿qué? De presión, ¿sí? El trabajo del sistema va a ser igual a N por el Cb por el delta T. El calor, como es adiabático, el sistema no gana ni pierde calor, por lo tanto el calor va a ser igual a ¿cuánto? A 0. La variación de energía interna va a ser igual a N por Cb por delta T, y la variación de entalpía va a ser igual a N por Cp, ¿sí? Capacidad calorífica a presión constante por delta T. Bueno, y con esto ya estamos en condiciones, tenemos las fórmulas para poder realizar los ejercicios. Y algo muy importante, el valor de R. El valor de R, que es la constante universal, por lo general la conocemos como 0,082 atmósfera por litro dividido Kelvin por mol. Muy bien. Atmósfera litro, esto es atmósfera es presión y litro ¿qué es? Volumen. O sea que en definitiva, atmósfera litro lo que termina siendo es una unidad, tiene dimensiones de energía, ¿sí? Es mucho más frecuente, ¿sí? Cuando realicemos los ejercicios, plantear y hacer una conversión de este valor R en 8,31 en lugar de atmósfera litro. Lo que directamente vamos a poner es Joule sobre Kelvin por mol, ¿sí? Porque en definitiva es dimensión de energía dividido temperatura por cantidad de materia, ¿sí? O sea que esta R tiene más practicidad en la resolución de los ejercicios. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente calcular distintas formas de energía en términos de Joule, ¿sí? O en calorías también. Entonces, para hacer las conversiones, una caloría es igual a 4,18 Joule. Y vamos a atmósfera litro. Una atmósfera por litro es igual a 101,325 Joule. O sea que con estas conversiones podemos expresar la energía de diferentes formas.
¿sí? También tenemos kilowatt hora, electrovolt, ¿sí? Pero no lo vamos a trabajar. Hay aplicaciones en los celulares para convertir la energía, la temperatura, etcétera.